Estamos en vivo. Hola, hola, hola a todos. Hola. Hola a todos los que se están conectando en nuestra SEO Night. Qué alegría poder hacer otro capítulo de esta SEO Night tan interesante y tan útil para todos los que nos dedicamos a esto del marketing digital. Muchas gracias de verdad a los que se están conectando. Ahí ya vemos unos cuantos que se están conectando muy puntuales. Así es la vuelta, así es la vuelta. Ya están ahí están, van entrando de a poquitos. Están entrando, sí. Y aquí están ya todos nuestros conferencistas listos para comenzar la plática sobre SEO esta noche. Vamos dándole unos minutitos. ¿Ah? Cris, ¿vos de dónde sos? Yo soy nicaragüense colombiana. Aquí habemos 2 centroamericanos. Nicaragüense colombiana. Habemos ¿qué? 1, 2, 3, 4, no sé. ¿Alguien más es de otro lado por acá? ¿O no? Rodrigo. Bueno, claro, Rodrigo de... Yo, Nicaragua. Alejandro Moñino. Yo soy de Bogotá, Colombia. De Bogotá. Rolo. ¿Y Alejandro González? Se nos quedó tieso. De la emoción. Bueno, Sandra. Yo soy de acá, Bogotá también. Rola. Y no se nota de dónde es Caro. ¿De dónde será? No se nota. A la gente le da una dificultad. Es dificilísimo distinguir ese acento paisa. Defender la tierrita donde sea, así sea con el acento. Sí, vos estás con ese acento al rojo vivo. Pero estás en Bogotá, ¿no? Sí, vivo en Cota, Cundinamarca. Qué delicia. El lugar ideal para pasar esta pandemia tan sabrosa en la que estamos. Total. Por eso nos mudamos. Hay un montón de gente que ya se ha sumado. Sí, ahí se están sumando ya bastantes. Alejandro González se nos quedó tieso. Se nos quedó congelado. Carambolas, es que está como teniendo problemas de internet un poquito. Alejo nos dice que le demos 5, entonces él ya vuelve a entrar. Bueno. Arranquemos. Arrancamos ya de una. Ok. A ver, vamos a plantear, dejamos solo Bueno, entonces, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de la SEO Night. Qué alegre de verdad que nos estén acompañando, que estén aquí con nosotros y que nos acompañen también con preguntas para nuestros panelistas. Yo voy a ser la moderadora de este evento y pues quisiera comenzar invitándolos a nuestros panelistas. Lo vamos a hacer, bueno, voy a hablar un poquito de la metodología también. La idea de hacer esto es conversado, es platicar sobre los temas. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas para motivar, digamos, la charla, para armar la discusión. Y dentro de esas preguntas también hay preguntas que ustedes nos enviaron vía correo electrónico. También ya están incluidas los que las enviaron. Algunas preguntas que también armamos como para darle un poco de grosor al contenido, de orden como tal al contenido. Y entonces, bueno, es eso, ¿no? Ustedes nos pueden ir comentando en el chat y pueden ir comentando en el chat. Y mientras tanto, pues quisiera como agradecerles a ustedes por estar presentes y a los panelistas por estar acá. Y quisiera invitarlos a los panelistas a que se presenten en aproximadamente un minuto, que nos cuenten quiénes son,
qué hacen y así pues poder entender también después un poco, darle, digamos, curso a la charla. Entonces, no sé, empecemos por Sandra, primero las damas. Gracias, Cris. ¿Qué les cuento? Soy Sandra Vargas, soy Rola. Llevo más de 10 años trabajando en SEO. Soy de profesión ingeniera, ingeniera en multimedia, y empecé mi mundo del SEO desarrollando páginas web. Después de que las desarrollaba, ya los clientes empezaron como en esa búsqueda de, bueno, quiero ser el primero en Google, y ahí empezamos a enrolarnos en este tema. Es un tema que me apasiona demasiado, y últimamente he estado incursionando en los temas de enseñanza y poder compartir todo el conocimiento. Trabajo actualmente para BML Y&R, una compañía, una agencia con clientes regionales. Tenemos marcas que están o en 8 hasta 17 países, donde hacemos, digamos que a nivel de compañía, hacemos una integración de tecnología, de data, de SEO, de planning y temas de creatividad. Manejamos marcas grandes ahorita en el momento para 17 países como Kleenex, Scott, Kotex, Huggies, y pues hay muchísimas más aquí a nivel local. Eso es todo por el momento. Yo creo que ahí falta incluir que también eres la invitada sorpresa siempre en todos los cursos de contenidos de SEO en Días. También lo puedes incluir en tu currículum. También, lo que te digo, he estado como incursionando mucho en el tema de enseñanza y poder compartir los conocimientos y la experiencia que he tenido a lo largo de la trayectoria. Entonces, es un tema que me apasiona mucho y me gusta enseñar. Entonces, con Alejo hemos sido el ingrediente sorpresa de todos los cursos. Valga el spoiler, ¿no? Para el próximo, ya saben cuál es la sorpresa. Okay. Pues listo, Sandra, muchas gracias. Entonces, sigamos con las damas. Caro, presentate. Bueno, pues a los que no me conocen, mi nombre es Caro Echeverry. Trabajo hace también más o menos 10 años con contenidos, hace más o menos 2 o 3 con SEO y aprendiendo un montón de SEO para contenidos y para estrategias de venta. Alejo ha sido un gran mentor, debo decirlo, y aprendiendo de todos cada día un poquito más. Tengo un laboratorio de contenidos y también trabajo como consultora en inbound marketing y pues estrategias de contenido y redacción. Eso hago. Ok. Listo, Caro. Sigamos entonces con Alejandro González. Bueno, pues muy buenas noches para todas las personas que ya están por ahí conectadas. Muchas gracias a todos los de la organización de SEO Night por invitarme una vez más. Siempre es un espacio que me llena mucho de conocimiento y han sido muy chéveres en realidad todos los eventos que han habido de SEO Night, porque más que una conferencia es un conversatorio, ¿no? Es donde intercambiamos conocimientos, nos ponemos al día de todo lo que está pasando a nivel de SEO. Así que bueno, muchas gracias por ello. Para quienes están por ahí, pues mi nombre, como acaban de decir, es Alejandro González. Yo tengo una escuela de SEO que se llama SEO en Días, en donde enseñamos SEO desde 0 hasta mediano nivel. Todavía no hemos llegado a los cursos más avanzados, pero si están empezando o si ya están en el camino, también pueden aprender en SEO en Días. Y actualmente también soy el líder de SEO en Platzi. Así que, pues bueno, básicamente creo que me corté, ¿no? Pero te escuchamos. ¿Me corté? No, sí, Sí, me corté. No, sí, te escuchamos. No. Como menos mal, no. Ahí te... No, estoy vivo. Estás vivo. Bueno, pues eso es básicamente. Ahora pues estoy liderando la estrategia
estrategia de SEO en Platzi. Después de unos años volví a trabajar en esta bonita empresa que pues se encarga de promover todo el mundo tecnológico a nivel hispanohablante. Y ya, pues eso en conclusión. Ok. Yo creo que sin lugar a equivocarnos, yo podría decir que Alejandro González es de los que más sabe de SEO en Colombia, de los que más experiencia tiene. También yo me formé el año pasado en su curso y tuve de sorpresa tuve la sorpresa que hoy se volvió spoiler. Entonces, sí, eso me parece que sería como importante agregarlo. Tiene mucha experiencia Alejandro y comprobadísimo su conocimiento, así que él es de los imprescindibles en cualquier SEO Night o en cualquier evento de SEO que al menos que hagamos en Colombia, me parece que es imprescindible. Así que... Gracias, Cris. De nada. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con Alejandro Moñino. ¿Y ese apellido, Alejandro, de dónde viene? Español, pero la verdad es que tampoco es tan común, entonces no tengo muchas pistas al respecto. Pero siempre surge el mismo comentario de Sí. lo raro que es el apellido. Es mencionar todas las veces que me van a corregir, ¿no? Cuando hay que escribirlo, no, nunca lo entienden, ¿no? Entonces yo al final termino diciendo Alejandro Molina o mi segundo apellido. Al final como que me rindo y no lucho tanto con eso. Pero bueno, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy chévere estar acá compartiendo con personas que saben tanto del tema y pues nada, muy, muy emocionado de poder aprender de todos ustedes y de la gente que nos pueda enviar sus comentarios y demás. Sobre mí les cuento que soy comunicador social. Y empecé, digamos que de una forma muy autodidacta en este tema digital. Hace mucho tiempo, estando en la universidad, empecé como a interesarme por el tema de páginas web y demás. Y luego hace como 10 años hice un diplomado en publicidad digital donde me introdujeron al tema de SEO. Entonces a partir de ahí empecé como a explorar. En ese entonces era editor de una página web de contenido para educadores y ahí empecé como a aplicar todo el tema y a involucrarme, siempre muy de la mano de los contenidos que pues como comunicador ha sido lo que más me ha interesado. Entonces siempre me he movido como en este mundo digital pues ahí he empezado como a ver las formas de llevar contenido, de llevar tráfico, perdón, a esos contenidos que siempre he querido generar. Y ahí llegué al mundo del SEO. Ahorita actualmente estoy trabajando en Adidas como SEO Manager para Latinoamérica. Entonces, pues nada, ahí trabajando muy de lleno en SEO y antes he trabajado en agencias, también desde la parte de SEO y en otras empresas desde el área de contenidos y también generación de tráfico orgánico. Eso es básicamente. Y nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Nada más y nada menos que trabajándole el SEO a Adidas, nada más y nada menos. Ok, súper. Muchísimas gracias, Alejandro. Rodrigo, tu turno. Hola, pues mi nombre es Rodrigo. Mi experiencia en SEO es quizás la menor del grupo. Tengo profesionalmente 2 años de trabajar en SEO, pero tengo casi más de 20 años ya trabajando en temas de comunicación y marketing digital. Hice diseño web, hice diseño gráfico, hice producción de eventos, trabajé en publicidad, trabajé en ventas en un medio de comunicación. Entonces he estado siempre alrededor del mundo de la comunicación digital. Me tocó hacer durante 4 años y medio como toda la estrategia digital de Telefónica en Nicaragua. Durante 2 años la estrategia y comercial, incluido digital, de un medio de comunicación en mi país. Y los últimos 2 años he estado trabajando con el nombre de SEO oficialmente en el título para empresas de Estados Unidos, Now Optics y actualmente con Day Translations y Vantala Digitales como asesor desde hace 6 meses.
Mi experiencia, quizás no soy el SEO más técnico que existe, pero sí conozco cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los clientes. Y muchas veces no es cuestión de saber más de SEO, es saber de convencer al cliente de hacer las cosas correctamente. Y creo que ese es mi aporte en este grupo, que pues soy uno, espero, entre iguales. Ok. Finalmente pasa por ahí en muchos casos que dicen, no, es que cómo hacen para estar posicionados si nunca han hecho SEO. Es que hacer SEO es lo que tú acabas de decir, ¿no? A tener buenas prácticas, hacer las cosas bien hechas. Entonces ahí está la explicación a esos casos. Exactamente, exactamente. De hecho, cuando yo llegué al curso de Alejandro, una de mis grandes inquietudes era cómo carambolas había posicionado una página web en los primeros lugares, que ya como 3 años, y yo, pero ¿cómo fue que le hice? Entonces, claro, al final es la calidad del contenido, ¿no? El contenido ahí es clave, y ahí es donde está la prueba que el tema de SEO tiene que ver mucho con sentido común, y con experiencia de usuario, más que con cualquier otra cosa técnica, ¿no? Eso sí, esa es la mejor prueba de que se pueden inclusive posicionar. Hay páginas que están posicionadas por gente que no ha tenido esa intención, igual lo logran. Y yo le decía a Krishnel hace unas horas, preparándonos para esto, de que suponete que si tienes, por ejemplo, un periodista que escribe periodismo clásico y responde las preguntas, ¿qué pasa? ¿Dónde pasa? ¿Y a quién le afecta? Y lo hace en todas sus notas siempre, y el titular es bien claro, sin que él sepa de SEO técnico, el contenido que él produce ya responde muchas de las preguntas que la gente anda buscando. Entonces, él no sabrá de headings, no sabrá de peso de imágenes, no sabrá de redirects todavía, pero al menos en la parte de contenido tendrá el primer paso en ese camino, que sabe qué quiere decir. Y eso es muy importante para cualquier persona que entre al SEO, que no tenés que ser un developer experto en PHP o esto o lo otro, sino sé qué decir. Y luego viene la parte de optimización, que es cuando ya entras a competitividad de palabras, esto o lo otro, pero el primer paso es siempre saber qué decir. Por eso es que siempre los primeros puestos, porque sí que las estructuras de sus contenidos son tan organizadas, en un storytelling tan organizado, con información clara, que se está viendo mal. ¿Soy yo el que no escucho No, o es en general? diciendo, sí, yo le escucho re mal. Claro, se oye fatal. Ahí me gustaría complementar un poco que sí, realmente es muy importante tener en cuenta eso que estamos hablando en este momento, y es que si bien uno puede llegar en ciertos nichos, llamémoslos, o ciertas categorías a posicionar sitios web sin enfocarse en lo técnico, eso pasa muchas veces por lo que los CMS pues ya vienen con unas preconfiguraciones que uno no necesita mover y ya están hechas, ¿no? Por eso se recomienda tanto WordPress para los sitios web, porque es una comunidad que tiene tal vez unos 15 años y que han venido siguiendo esas buenas prácticas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces es mucho más presto. Ahora, por ejemplo, una de las cosas, como de los temas muy chéveres de los que vamos a hablar hoy, es la parte de e-commerce, porque, por ejemplo, en el caso de mi tocayo Alejandro, que está trabajando con Adidas, ahí es donde ya entramos en otras ligas, ¿no? Porque no es solamente es dejar como lo que viene por default en el CMS, y esperar de pronto que crear un contenido ya se llegue a las primeras posiciones, sino que ahí es donde sí nos toca entrar a trabajar cositas un poco más avanzadas de arquitectura, por ejemplo, toda la parte de optimización técnica avanzada, porque pues eso es algo que me he dado cuenta en la parte de e-commerce. Últimamente he trabajado muchos e-commerce y definitivamente siento que hay que meterle mucho más la ficha ahí, ¿no, Alejo? Sí, total. Y básicamente tiene que ver con que ahí ya estamos muy amarrados a resultados de negocio como tal. Entonces, digamos que hay muchas ocasiones en las que uno, por lo que estaban contando de los mismos CMS, ya nos ayudan mucho a tener un buen posicionamiento, y a veces gente que no es especialista en SEO logra primeras posiciones por su calidad del contenido y demás,
Pero ahí entra un tema importante y es ver qué pasa cuando eventualmente tenemos una primera posición y de pronto la perdemos. Pues sabemos que las tasas de clic a medida que vamos descendiendo en posiciones en Google o en el buscador, pues nos generan una afectación importante en tráfico, y cuando hablamos de e-commerce, pues ya eso empieza a ser una afectación también en ingresos para la empresa. Entonces sí, en e-commerce es muy importante empezar a ver ya todos los factores de posicionamiento. Obviamente el contenido es tal vez de lo más importante, pero cuando el contenido deja de ser suficiente para ese posicionamiento, ya tenemos que empezar a mirar otros factores que son también muy importantes y que empiezan a ser determinantes ya cuando hablamos a nivel de negocio. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Que estaba yo diciéndoles que por eso es que y pues me voy a salir del tema del e-commerce para decirles que por eso Wikipedia está tan bien posicionado. ¿Sí? He hecho, pero me he dado cuenta de que la estructura del contenido, o sea, lo que se llama en SEO jerarquía de la información o en UX, yo lo llamo storytelling, que responde a todas las preguntas del usuario, que además es un contenido completo. A Wikipedia no le estresa ser extenso, ¿sí? Entonces, eso hace que a la final la gente encuentre en un solo lugar todo lo que necesita, y ellos la saben hacer bastante bien, porque además de que te entregan toda la información, te mantienen navegando en el sitio, y todas esas navegaciones en el sitio a través de lo que se conoce como interlinks, pues generan en Google un sentimiento de que ahí hay cosas muy importantes, ¿cierto? Lo he probado, lo he visto, he hecho varios contenidos para Wikipedia, y ahora que estoy ya muy enfocada en estrategias de SEO en estrategias de contenido para SEO y para ventas, pues también he podido ver que dos cosas: la extensión del contenido genera más páginas vistas, la extensión del contenido genera tiempo de permanencia, pero además la cantidad de interlinks que yo le ponga al contenido generan más tiempo de permanencia, más páginas vistas, y además esos contenidos son los que yo he visto de manera particular que suben rápidamente en posiciones. Y les estoy hablando de estructuras muy similares a las de Wikipedia, sin importarnos la extensión y llenándome de interlinks. Entonces, eso quería decir. Perdón ahí que partí el tema del e-commerce. Sí, de hecho yo últimamente he estado analizando muchísimo eso de la extensión, y lo hemos estado por ahí comentando en los diferentes grupos de WhatsApp de SEO que hay, porque me estoy dando cuenta que con las últimas actualizaciones que ha venido haciendo Google, se están fijando mucho, no tanto en que sea largo, obviamente debe tener una buena extensión, pero está empezando a pasar que, por ejemplo, he visto que en la primera página Google está posicionando contenidos que tienen una media de 500 a 700 palabras, y los de la segunda o tercera página tienen 1500. Entonces, eso está muy chévere porque Google como que se está empezando a dar cuenta de que calidad y no es lo mismo que la extensión, ¿no? La extensión no quiere decir calidad. Y eso ha sido muy bueno, pues me parece que es un cambio bastante positivo. No sé si le han echado un ojo de parte de ustedes por ahí. Sí, de hecho, Alejo, últimamente, digamos que yo sí tengo una opinión, y es que todo es 50 y 50. Sí debemos hacer temas de robots y tema técnico fuerte en un 50%, y el otro 50% muy pensado al usuario, que es realmente enfocar esos tipos de contenidos acompañando desde el primer momento de deseo de compra, digámoslo así, de un usuario hasta el cierre de la compra, y el que después hable de nosotros o hable del producto que compró. Entonces, cuando digamos que logramos ese equilibrio, es cuando las páginas empiezan a dar resultados. Pero antes de eso, yo tengo un paso adicional, que es el tema de, digamos que este concepto se lo aprendí a una de las duras de SEO, que se llama Heather Fisiok en Estados Unidos. Ella habla sobre el tema de madurez de tanto del cliente
como de la página del sitio, ¿sí? Como el sitio web. Cuando uno entiende al cliente, entiende sus objetivos, entiende sus metas y lo logra ubicar en una línea de madurez dependiendo de qué tanto conocimiento tiene, a dónde va, cómo está su negocio y cómo está, digamos que en cuanto a crecimiento y en habilidades, logra uno plantear un mejor, digamos que un mejor approach desde tanto técnico como de contenido. Ese, digamos que yo creería que es el primer paso y es entender cuál es su objetivo y cuáles son sus usuarios para empezar a desarrollar planes. Pero mire que usted dice una cosa muy importante, señorita, y es el usuario. Nosotros llevamos evangelizando años enteros a la gente y a los clientes para que siempre como primera medida hagan arquetipos, ¿sí? El arquetipo viene de modelos startups y pues si viene de modelos startups que crecen rápidamente es por algo, ¿sí? Porque conocer a esa persona en una minucia y en un detalle, pues quiere decir algo, ¿cierto? Nosotros llevamos evangelizando años para que se hagan arquetipos, se entiendan problemas, necesidades, y miren esto tan bacano. Esto pues lo he venido aplicando hace poco realmente, y es que divido las estrategias en dos. Lo que me bota el SEO, o sea, lo que busca el humano, ¿cierto? Bajo keywords o como sea que ustedes lo quieran llamar, yo lo llamo categorías para no enredar a nadie. Y eso arroja un resultado. Pero por el otro lado, en los arquetipos salen contenidos que la gente se desprenden de problemas, de necesidades, de detonantes de compra, razones de compra, y eso nutre las estrategias de contenido. Así nadie los busquen. Y hace días vengo también hablando de los contenidos base del negocio, que esos sí o sí los tienen que tener las marcas. ¿Qué importa que otro esté más posicionado? Pero las marcas tienen embudos y van a seguir teniéndolos toda la vida. Hay gente que no conoce nada y de repente los encontró y que necesita contenidos base, ¿sí? Si no los encuentra en una marca, pues los va a salir a buscar a otro lado. Esto pues hablando de B2B, de servicios, porque yo no sé para e-commerce, y aquí pues les pregunto a los muchachos, para e-commerce funciona igual en las estrategias de contenido. Yo pues nunca he hecho una estrategia de contenido para e-commerce. Claro, sería chévere que es un ejemplito ahí de qué son contenidos base finalmente, ¿no? Como qué podría ser lo que realmente se necesita cubrir y si lo puedes dar así como con un ejemplo de una marca inventada, sería muy bueno. Lo voy a decir primero con el genérico que es, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Punto final, ¿sí? Un ejemplo en una marca, voy a traer una marca de un muy buen amigo que tiene una proteína vegana. Entonces, ¿qué es una proteína? ¿Sí? Puede que él no se vaya a posicionar en el primer puesto de que es una proteína, probablemente, quizá no, pero él sí tiene gente que no sabe qué es una proteína, ni cómo funciona en el organismo, ni para qué sirve, ni de dónde vienen las proteínas. Entonces, ahí ya dije las 4 bases. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirven? Y pues en algunos casos, ¿de dónde viene? ¿Sí o qué? Otro ejemplo que no tiene que ver con proteína, pero sí con, por ejemplo, dígame cualquier cosa que estoy como bloqueada con los ejemplos. Micrófonos, por ejemplo. Pues, ¿para qué sirven los micrófonos? En un e-commerce, de manera muy intuitiva, yo creería que a la final, cómo funciona el micrófono dependiendo de, pues todos funcionarán igual, pero algunos tendrán unos gallitos independientes. Entonces, pues, ¿cómo funciona ese micrófono para la necesidad puntual que tiene una persona? Son contenidos base, que no necesariamente importan para el buscador, pero que sí son ultra relevantes para el negocio y el humano, que es el que va a comprar y va a tomar una decisión, ¿cierto? Y si ustedes no crean ese contenido base, otro va y lo crea, se posiciona, y pues ¿a dónde se van a comprar? Al que le enseñó cómo. Y uno creería no, y realmente sí tienen un... Dale, adelante. Sí, y uno, perdona ahí, pero uno creería que hay una sola receta de cómo hacer esto. Si uno compara un proveedor de micrófonos en Colombia y luego comparas la misma página o el mismo producto en Amazon, ves completamente otro diseño. Y si te vas a AliExpress o Alibaba, es completamente otra cosa, porque como es Marketplace, un montón de gente compite, vende y hacen videos en vivo y hacen... O sea, no hay una sola receta. Y vos, tu trabajo es ver
cuál es la mejor combinación, investigar a otros competidores o otros mercados y ver qué puedes importar o innovar en ese caso. O sea, no es como que la receta es una y esa receta ahí muere, no, eso cambia cada año, cada mes. Sí, Finalmente, en un punto, Google siempre quiere dar la mejor respuesta, ¿no? Entonces, la receta, si quisiéramos decir es una, no, realmente no hay, sino que hay que estarla renovando con base en la búsqueda que queremos posicionarnos, en los competidores que ya están ahí. Definitivamente, para cada caso, debemos encontrar esa receta. Y es a partir de esa premisa de necesitamos ser la mejor respuesta para lo que las personas están buscando. Y eso nos va a dar mucho más sencillo el paso a paso de qué debemos crear. Hace poco estaba entrevistando al CEO de la alcaldía, que es Edgar Medina, quizá nos acompaña por acá porque le dije que se conectara, que cómo nos iba a conectar. Y Edgar me contaba a propósito de los contenidos que en el caso de la alcaldía de Bogotá, con todo este tema de la pandemia, estaban posicionando contenidos muy cortitos, o sea, como estaban apareciendo, era con contenidos muy cortitos. Por ejemplo, ¿dónde me aplico dónde me hago el test del coronavirus? La gente no está esperando leer un artículo sobre eso, de 500 palabras o 1000 palabras, está esperando específicamente, dígame dónde. Y ¡pum! Entonces ellos empezaron a posicionarse con textos muy cortos en los primeros lugares. Entonces ahí es cuando hablamos de, ok, la extensión de los contenidos, qué tanta extensión deben tener, es tan relativo porque finalmente lo que Google hace es ver qué es lo que la gente está buscando y darle la mejor respuesta. No importa si es larga, si es corta, puede ser geolocalización, puede ser 52.000 cosas. Lo importante es que le funcione como tal al que navega, ¿no? al usuario. Y sobre esto, y a propósito, solo hizo falta una cosita al comienzo y fue presentarme. ¡Ay, qué no me echen la culpa a mí. Ay, miren, en la fotico estamos las 3 mujeres arriba y los 3 hombres abajo. Parece una fiesta de 15 de los 80. No, solo brevemente, mi nombre es Cristel Sánchez, tengo una agencia de marketing digital hace 5 años, el SEO es una de mis grandes pasiones porque pues el fuerte de nosotros es el contenido, la elaboración de contenido, entonces siempre me ha llamado mucho la atención eso, nos estamos viendo por esa línea, por inbound marketing también, y yo soy nicaragüense colombiana. Nos conocemos con Rodrigo desde hace 20 años en tiempos de la universidad y llevo mucho tiempo pues viviendo aquí en Colombia y desde la agencia se metió un ruido por ahí de algo. Pónganse mute ahí, por qué vergüenza. Sí. Y bueno, y desde la agencia de Mandala Digital Marketing pues trabajamos principalmente con pymes. Entonces, bueno, era brevemente, y tengo un podcast que se llama Charlemos de Estrategia Digital, y ahí es donde entrevisto, por ejemplo, a Edgar Medina, para hablar un poco del SEO de la alcaldía, que también, curiosamente, en la alcaldía se disparó en SEO una cosa brutal, y él dice, me hubiera gustado decir que fui yo, pero no, fue la pandemia. Y a propósito de la pandemia, quisiera preguntarles qué tanto afectó la pandemia el SEO. ¿Qué tanto lo perjudicó, lo potenció? ¿Qué nos enseñó este año en temas de pandemia y SEO? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo se comportaron sus marcas en la pandemia? ¿Puedo? Pues a ver, yo en términos de estrategia de contenidos, he podido ver 2 cosas. Lo primero es que los clientes entran y salen, entonces lo que se llamaba tiempos de rebote aumentó. Por fortuna, con el ajuste, gracias, mamá. Por fortuna, Google le dio por actualizar su Analytics, entonces ahora hay dos indicadores. Uno, que es el lugar del que sale, que se llama página de salida, no me acuerdo cómo se llama el indicador exactamente, y el otro que es el porcentaje de rebote. Entonces, el uno con relación al otro sí se ve la diferencia. La gente entra por una página y sale por otra, y pues se ve cuál es el rebote.
Entonces, he visto esos aumentos en los sitios de contenido, de que el rebote ha sido muy grande porque la gente entra, lee el contenido que necesita y vuelve y se va. Y lo que decía Alejo hace un rato, yo pues sí creo en que hay contenido, todos tenemos como que el mismo acuerdo, y es que hay unos que sí merecen extensión y dependiendo del tema, pues al grano, a lo que es, ¿cierto? Pero sí he visto que la gente pasa más tiempo leyendo cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo de permanencia en un par de blogs que manejo aumentó un montón. Aumentó un montón. Y curiosamente, la mayor cantidad del tráfico que ha llegado a esos sitios viene de las redes sociales. O sea, el tráfico directo cayó, el tráfico por pauta, pues obviamente es pagado y yo no lo cuento, pero el aumento de los contenidos que consumen viniendo desde redes sociales, cuando las marcas comparten sus contenidos, aumentó un montón. Eso por mi lado. Ok. Si quieres, Rodrigo, ¿qué ibas a decir? Sí, yo tuve una experiencia en particular con una cadena de ópticas en Estados Unidos en ese periodo, entre enero y junio de este año. Y lo que pasó fue una combinación de factores. Debido a que no había comercio, si no tenés ventas, el presupuesto de publicidad también varía. Entonces hubo un porcentaje de pauta PPC que bajó. Pero al mismo tiempo la gente buscaba negocios esenciales, y por ser un negocio que era de óptica, o sea, de salud, este negocio pudo mantenerse activo. Entonces la gente buscaba, negocios que estuvieran abiertos, número uno. Número dos, Google cambió en tiempo real muchas configuraciones de Google Maps Business, que eso afectaba a los mapas, afectaba el local pack y situaciones similares para que los negocios pudieran avisar qué días estaban abiertos, qué días estaban cerrados, si se estaban tomando medidas de COVID las pudieras comunicar más fácilmente. Entonces, fue como que lo que usualmente tomaría un año o dos de actualizaciones normales de cualquier empresa, fue como 6 meses, 6 años, los primeros 6 meses de este año, porque cada mes había que estar pendiente de que si Google cambió una función en Google Maps Business, o en el local pack, o en los mapas, y vos tenías que estar pendiente de eso. También, como les mencioné hace un ratito, la parte de pauta PPC, como los negocios tenían menos presupuesto para pautar, y eso no solo para este cliente, sino para en general, la necesidad de tener contenido que rankeara de manera orgánica era más importante, porque sin pauta, tu único conductor de tráfico, tu principal driver, iba a ser el contenido orgánico. Y el contenido orgánico que estuviera publicado antes de la pandemia era el que iba a estar mejor posicionado que cualquier cosa que inventara en el momento. A pesar que respondieras a preguntas relevantes, pero lo que estaba ya preparado tenía una ligera ventaja sobre las cosas que eran más reactivas como tal. Y eso fue como que fue un año muy, muy loco los primeros 6 meses en cuanto a SEO, marketing digital, todo eso, y fue una cuestión de adaptarse en tiempo real, sin nada de hagamos un estudio, un A/B-testing, lo tenías que hacer muy inmediato. Este año ha sido muy, muy, muy boleta rusa. Yo no sé si Alejandro Monino tiene algo que decirnos, que casi no le hemos oído la voz. Así Alejo, hable. Usted va a responderle esto que dice Rafael Romero, que dice que estamos hablando mucho de digital, pero nada de empresarial. Bueno, primero me voy a remitir un poco como a la pregunta base, y es qué pasó en la pandemia con relación a SEO, y creo que eso se puede ver desde dos perspectivas, en mi opinión. La primera es, pues obviamente hay búsquedas que aumentaron y otras que se fueron al piso. Podríamos preguntarle a la gente que trabaja en el sector del turismo qué pasó con sus sitios web y cómo se comportó su tráfico orgánico. Seguramente este año ha sido tal vez de los peores, pero por el contrario, si le preguntamos a la gente que, no sé, se dedica a los domicilios, pues seguramente tuvo un incremento. Entonces, al final lo que nos muestra la pandemia es que un poco nuestro quehacer del día en SEO tiene totalmente todo que ver con el vaivén de lo que le pasa a la gente.
Entonces, al final, creo que el mensaje de esto es: tratemos de estar preparados para cuando la gente pueda empezar a buscarnos masivamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, un poco lo que comentaba Rodrigo, es que la crisis económica ha hecho que los presupuestos de mercadeo tengan que evaluarse casi que al detalle, y ahí es donde la gente empieza, o los encargados de marketing empiezan a decir: ah, hay algo que se llama SEO que puede ser rentable, porque en muchos casos se dice SEO es gratis, y es importante, pues para mí es importante decir SEO no es gratis, porque a las personas que trabajamos en SEO nos tienen que pagar, la generación de contenidos tiene un valor, las herramientas que utilizamos también tienen un valor. Entonces, al final no es gratis, pero lo que sí es cierto es que tal vez es más rentable que cualquier otro canal de adquisición de tráfico. Entonces, eso también me parece que ha hecho que el SEO tome una relevancia que tal vez antes no tenía, porque cada vez estos emprendimientos digitales se dan cuenta que hay una forma de generar tráfico, de generar visibilidad, de generar posicionamiento de sus marcas, que se da a través de, pues, de SEO. Entonces eso me parece que es muy, muy importante, y todo este tema que se habla de transformación digital, todos esos negocios que se dieron cuenta que con la pandemia tuvieron que activar sus e-commerce o sus páginas web o su presencia digital, cuando físicamente o presencialmente no podemos estar como estábamos antes, pues eso ha hecho que nuestra industria se active muchísimo más. Y desde mi percepción, y creo no equivocarme, las ofertas de trabajo para SEO han aumentado sustancialmente, y creo que tiene que ver con eso. Los que veníamos un poco desde antes remando un poco el tema de SEO, que a veces es muy difícil porque no tiene esos resultados inmediatos que puede tener una inversión directa en pauta. No sé, si yo hago anuncios en Google, pues simplemente invierto y ya empiezo a ver resultados casi que inmediatos o en muy corto plazo, mientras que en SEO nos toca un poco remar más. Pero creo que la gente ha despertado un poco esa conciencia de la importancia que tiene, a mediano y largo plazo, y lo rentable que puede resultar como ese canal de tráfico. Entonces, creo que por esos dos lados es como la mayor enseñanza que yo siento que nos ha dejado como este año, y pues la situación particular que vivimos con el COVID. Listo, ¿alguien más quiere complementar? Yo quisiera aportar algo y estoy muy de acuerdo en lo que dice Alejandro. Uno tiene que verlo desde dos aspectos. O sea, la pandemia nos afectó absolutamente a todos, e hizo que las empresas que no estaban haciendo SEO y que esa transformación digital que siempre habíamos tomado como, no, para después, optimicemos y hagamos otros temas y SEO lo dejamos para después. En este caso, como ya todo nuestra vida cambió a estar en una pantalla, todos nuestros usuarios empezaron a estar en una pantalla y era la única manera de comunicarnos, por decirlo así. Entonces las empresas tuvieron que hacer ese switch súper rápido, y ahí sí empezaron a, como, ahora sí, ¿qué es SEO? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos pueden ayudar? Esa es una cosa. Y el otro tema es cómo cambió nuestro comportamiento de usuario. Hay un análisis que hizo Google que es muy, muy chévere. Yo lo estuve revisando, donde hace, digamos que el análisis a nivel tanto de data como del comportamiento neto del usuario, de cuáles son las búsquedas que está haciendo ahora. Más o menos muestra las nuevas búsquedas año a año cambian entre un 16 y un 20%. Este año, con toda la volatilidad de los mercados y demás, se espera que lleguen a cambiar entre un 50 y 70%. Lo mismo, mercados como el turismo, hoteles y demás, pues tuvieron una grave afectación. Lo del tema de ventas online, claramente se incrementó en casi un 200%, y se esperaba que ahorita a finales se incrementara entre un 500%.
por todo esto de la pandemia. Entonces sí son dos cosas súper chéveres que nos enseñó este año, y es que ahora SEO sí va a jugar un papel importante en todas las empresas, porque ya es una necesidad para las empresas poder mostrar sus productos, poder comunicarse con la gente, y pues esta pandemia hizo que esto fuera muchísimo más rápido. Bueno, y ya que hablamos de este año, hablemos del próximo también, y es qué cambios se vienen a nivel de SEO para el 2021. ¿Cómo ven ustedes qué viene? No sé si quiere comenzar Alejandro González. Bueno, pues para el 2021 yo una de las cosas principales que veo es la parte de lo que estábamos hablando ahorita puntualmente, de la extensión de los contenidos. Creo que es una de las cosas más importantes. Hay otro tema que siento que se ha hablado bastante hasta el momento también, pero que fue una tendencia en un momento y no se le prestó tanta atención porque no sucedió, porque estaba sucediendo en otros lugares, y es las búsquedas por voz. En un momento, recuerdo que con Caro hablamos mucho del tema, porque en Estados Unidos estaba pasando, era una realidad que estaba viniendo, que las personas ya estaban empezando a usar mucho sus dispositivos para buscar por voz, pero en la TAM todavía no estaba ocurriendo. Definitivamente creo que el 2021 va a ser un año en donde las búsquedas por voz se vienen. De hecho, estoy empezando a ver en Google Analytics de diferentes empresas que está llegando el tráfico de búsquedas por voz. Así que siento que estas son como dos cositas que puedo mencionar ahí. La parte de la extensión y la calidad de los contenidos. Google está reevaluando mucho su algoritmo con respecto a qué es un contenido de calidad. No necesariamente que tenga 5,000 palabras para que sea bueno, sino en realidad está todavía haciendo mucho más match con la intención de búsqueda. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, yo creo que debemos ponerle bastante cuidado a las búsquedas por voz. Ok, ¿quién más nos quiere hablar de lo que vendrá? Yo, en general, pues yo lo que percibo de lo que vendrá es un poco más de lo mismo. O sea, al final creo que cuando Google da sus recomendaciones y dice tratemos de dar la mejor experiencia al usuario, que era un poco lo que hablábamos al comienzo, creo que al final todo desemboca en eso. Entonces, un poco lo que decía Alejandro hace un momento de la intención de búsqueda, tratemos de generar el mejor contenido posible para la intención de búsqueda. Entonces, si la intención de búsqueda de un usuario es informativa, tal vez un contenido más extenso pueda ser muy útil, pero si la intención de búsqueda del usuario es más transaccional, de pronto lo que necesita ver es un poco más de contenido visual sobre un producto o detalles sobre el producto. Entonces, al final, creo que todo tiene que ver con lo que hablábamos, volver al usuario. Por otro lado, también va a ser súper importante el otro año que por primera vez Google lo menciona con fecha. En mayo vamos a empezar a tener en cuenta este tema de Core Web Vitals y sus 3 puntos que señaló ya concretamente, pero vuelve nuevamente a lo mismo. Tratemos de darle una buena experiencia al usuario, que en sus dispositivos móviles pueda consultar las páginas de una manera rápida, que pueda interactuar rápidamente. Entonces, esas son tendencias que, si bien cada vez se hablan como con más frecuencia, pero son tendencias que vienen desde hace mucho tiempo. El tema de búsquedas de voz, creo que también puede estar asociado con el tema de palabras clave, long tail, o ese detalle de contenido que los usuarios quieren encontrar, que al final termina siendo la mayoría de las búsquedas. Entonces, al final, las tendencias en SEO siempre creo que vuelven a lo mismo. O sea, las formas de hacerlo y de optimizar pueden ser cada vez más sofisticadas o tener diferentes detalles o hacerlo de diferentes maneras, pero en últimas creo que el mensaje siempre termina siendo el mismo: la mejor experiencia del usuario, la mejor respuesta a la consulta del usuario,
y creo que siguiendo ese camino al final es como vamos a lograr tener el mejor posicionamiento, porque también, si no me equivoco, Alejandro también lo mencionaba, y es el mayor interés de Google, creo que es brindar la mejor respuesta al usuario que está haciendo una búsqueda. En últimas, ese es como el fundamento de Google. Sobre ese fundamento de que su motor de búsqueda sea el mejor y que funcione de la mejor manera, es como va a poder tener su negocio. Entonces creo que todo termina al final en eso. Pues es que el mismo Google lo dice. El mismo Google en sus documentaciones, cada vez que lanza alguna actualización del algoritmo, dice que el foco principal es mejorarle la experiencia al usuario. Él mismo lo dice, textualmente lo dice. Entonces, si Google lo dice, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si ellos están pensando en el usuario, en el que busca, ¿por qué nosotros, los estrategas de marketing, de ventas, de servicio al cliente, comerciales, los SEO, todo el mundo no está centrado y volcado a entender a las personas? ¿Sí ven? Yo, pues, de manera particular, debo decir que, pues, lo que leo de las tendencias, se lo leo a los mismos amigos de siempre, pero sí me remito mucho cada vez que hay actualizaciones a leer el contenido técnico de Google, pues para uno poder entender un poquito mejor la cabeza de Google, y siempre resaltan que todas las mejoras que van a hacer es de cara al usuario. Entonces, pues mi base fundamental y mi premisa hace 4 o 5 años y lo que viene en adelante es usuario primero, y hasta no entender el usuario, no crear ninguna estrategia ni de ventas, ni de contenido, ni de desarrollo de productos. Creo que esa es una muy buena tendencia. Ok. Bueno, se nos cayó Alejandro. Bueno, quisiera hacerles otra pregunta relacionada con el SEO y las ventas. Entonces, como que mucho se habla de, ok, yo atraigo tráfico para mi página web, pero todo ese tráfico, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo monetizo? ¿Cómo logro yo aumentar mis ventas a través del SEO? ¿Qué creen ustedes que nos pueden decir sobre eso? Y a propósito de que estamos hablando del e-commerce también, ¿no? Que en el e-commerce esa vaina es fundamental, es puro SEO. De repente Alejandro Moñino nos puede ayudar con eso. En el e-commerce es puro SEO para ventas, ¿no? Yo lo que quiero es atraer tráfico con intención transaccional de esa gente, que me compren. Tráfico de verdad útil. Digamos que ahí, pues normalmente nosotros en SEO siempre empezamos como en la parte más ancha del embudo, y es tratar de llevar la mayor cantidad de gente posible para que eso de alguna manera termine en una conversión. Entonces, creo que al final el proceso, pues siempre depende, obviamente, de dónde estemos parados. Digamos, para mí, en mi caso del rol en el que estoy, pues hay muchos equipos involucrados que tienen que ver con producto, que tienen que ver pues con la oferta que le damos al usuario, porque yo puedo llevar un buen tráfico, puedo tener un muy buen posicionamiento, pero si al final el producto o la oferta no es lo que el usuario necesita, pues eso no me va a terminar en una conversión como lo espera el negocio. Entonces, digamos que hay muchos factores y muchos equipos involucrados. Ahí incluso podemos hablar de los equipos encargados de las pasarelas de pagos. Bueno, en fin, hay como 1000 componentes que determinan que el tráfico que yo lleve al final termine realmente en una venta. Pero creo que desde nuestro rol tiene que ver totalmente con identificar la intención del usuario, y en esa medida, pues empezar a identificar en qué momento de la compra puede estar ese usuario. Si lo primero que él necesita es un contenido más informativo, o si en algún punto ya lo que necesita es buscar un artículo muy concreto para comprar, y entonces eso me va a determinar pues qué palabras voy a usar yo para optimizar, qué tipo de contenido, y nuevamente volvemos por ejemplo a la extensión. Y lo leía en un artículo de Google. Si yo estoy en una página de catálogo, por ejemplo, y yo empiezo a generar un contenido que resulta demasiado largo,
tal vez Google pueda malinterpretar la intención que yo tengo en esa página en concreto, porque no es una intención informativa, sino más transaccional. Entonces, identificar como esos puntos de aterrizaje dentro de mi sitio y amarrarlos con la intención de búsqueda para como tratar de ubicar el mejor contenido en el momento de compra del usuario. Creo que eso Alejo, yo tengo una pregunta para vos, qué pena, y pues como se trata de que aprendamos, yo quiero aprender, ¿cierto? Nunca en mi vida he hecho SEO para e-commerce, más allá de un e-commerce de una amiga que a veces le ayudo. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo eso que vos estás diciendo se junta con estrategias de contenido? Porque yo rezo mucho que el contenido es la descripción del producto, la ficha del producto, pero entonces cómo la estrategia de blogging, no de contenidos, de blogging, ¿sí? Ayuda en esos procesos de conversión, o sea, en qué momento entran o cómo se planean, más allá de, porque los e-commerce tienen el afán de la venta, ¿cierto? Y está muy bien, todos tenemos el afán de la venta, pero pues hay unos contenidos anclados a blog que permiten que alguien tome una decisión informada o posteriormente consulte información relacionada con su compra. Entonces, ¿cómo vos vinculás esa estrategia de blog para una compra? Explícame muy bien ahí cómo lo haces. Pues lo primero es que yo creo que hay una relación directa entre el contenido tipo blog con los resultados que pueda tener otras páginas. Y alguna vez leía un artículo sobre eso y es una persona de una agencia escribía que el cliente decidió en algún momento eliminar todos sus artículos que tenía en el blog. Y entonces identificaron que en el momento en que tomaron esa decisión, el posicionamiento de sus páginas de catálogo y de producto también empezó a crecer. Y creo que eso tiene que ver al final también con, no sé si han visto, por ejemplo, que HubSpot habla de los clusters de temas. Entonces, que al final tiene que ver con que yo pueda demostrar en mi sitio cierta autoridad sobre un tema. Entonces, eso implica generar contenidos que me evidencien como experto en cierto tema. Entonces, si yo vendo un producto, pero al mismo tiempo estoy generando contenidos alrededor de esa temática, pues eso en últimas lo que me está demostrando es un cierto conocimiento o que soy una autoridad en el tema. Entonces, por ese lado, creo que ese caso que les contaba, creo que demuestra que hay una correlación ahí que evidentemente uno tendría que evidenciarla ya con datos y con analítica y con cifras. ¿Cómo hay una correlación entre el contenido tipo blog y el posicionamiento o los resultados de mis páginas ya más de producto o de catálogo? Y por otro lado, pues evidentemente el enlazado que yo pueda hacer entre lo que yo muestro en un contenido tipo blog y cómo trato de llevar eso a una página ya de un catálogo. Y obviamente eso tendrá ahí unos porcentajes de esa conversión o de esa microconversión que me dicen cuántas de las personas que están leyendo ese blog desembocan en una página de un producto en particular y al final cuántas de esas personas se terminan convirtiendo en una venta real. Entonces al final se trata como de llevar a la persona de ese interés informativo a que termine eventualmente comprándome un producto. Y eso solo se logra pues con otro de los puntos que creo que acá todos identificamos como claves y es la analítica. O sea, medir todo ese proceso para saber al final qué tan efectivo es que yo tenga un blog para llevar a un punto ya de conversión de compra, digamos. Una pregunta, Alejandro, una preguntita. ¿Vos podés decir, digamos, cuánto es más o menos el tráfico a la página de Adidas y qué porcentaje de ese tráfico convierte? O sea, ¿se vuelve cliente, compra como tal productos online? Yo aquí hermosa, pues, vos sabes. No te puedo decir. ¿No No te decir? puedo decir, pero no te puedo decir cifras, pero lo que sí es cierto es que hay, digamos, pero es público. ¿De conversión? Sí se puede decir. El dato del tráfico es público y hay herramientas que nos lo muestran público y quieren lo saco de una vez. Sí, es cierto. Sácalo, pero yo tengo dudas siempre con esas herramientas públicas. Obvio, son estimados. Creo que
Es que creo que al final el tema de analítica siempre termina siendo para identificar tendencias más allá del número concreto. Entonces ahí el punto al final es que cuando hacemos SEO para e-commerce, nuestros KPIs cambian totalmente. O sea, yo siempre, antes, como les contaba, yo estaba muy enfocado en el tema de contenido, entonces mis KPIs eran sesiones, tiempo de permanencia, rebote. Aquí ya tengo que empezar a pensar en la conversión, la tasa de conversión, en el ticket promedio. Entonces ya me toca empezar a hacer esas matemáticas de si yo tengo esta conversión y tengo este ticket promedio, ¿cuánto tráfico necesito generar para que el revenue al final me dé o llegue a la meta que estamos planteando en el e-commerce? Entonces tiene que ver como con esas matemáticas y cómo dependiendo del tipo de sitio web que estamos trabajando, tenemos unos u otros KPIs. Ok. Bueno, aquí nos está preguntando Iván Ramos, y esto tiene que ver, es una pregunta que tiene que ver también con lo que queremos platicar acá, es cómo miden el impacto del SEO en el negocio. Y digamos que eso yo lo preguntaría tipo, ¿cuándo decimos que hay éxito en el proceso de SEO? ¿No? ¿Cuándo logramos, digamos, cómo medimos el éxito? ¿No? ¿Cuándo tenemos éxito? ¿De qué depende? Creo que hay que definir qué es lo que el negocio exactamente quiere lograr. Por ejemplo, hay negocios que tienen e-commerce y como en la parte de e-commerce el objetivo es la venta. Pero en un negocio que no tenga el e-commerce, lo que su objetivo es visitas en la tienda o llamadas, su KPI va a ser ese. Al final hay un bottom line, una parte de fondo que cada negocio quiere ser más rentable. Entonces, ¿qué es lo que vos querés? Esa cifra de vanity, de tengo 1 millón de visitas o 1 millón de fans en Facebook, ya las dejamos hace 10 años. La cosa es decir, ¿qué conversiones querés? Podés empezar creando una especie de embudo en tus cifras, en tus analíticas, empezando por las sesiones, los visitantes, quizás porcentaje de visitas en móviles, visitantes por teléfono o por computadora, pero usando Analytics y la herramienta de Goals, objetivos o el Google Tag Manager, ir viendo cómo el visitante va llegando de ser una visita normal a un usuario que convierte. Y la conversión es, o si es e-commerce, comprar. Si es una universidad, prematricularse o pedir información de la matrícula. Si es descargar un libro, la descarga del libro. Si es llamar, pues llamar. Y en cada caso adaptarte a las herramientas y a los presupuestos que tengas. Quizás no puedas tener un sistema de SAP o algo así, pero usando Google My Business puedes medir llamadas. Usando Analytics puedes medir conversiones. Y en ese caso adaptarte a eso y responder a tus Voy a decir una cosa que todo el mundo dice, que las métricas de vanidad. Sí, claro, las métricas de vanidad son buenas para mostrar el embudo, pero se necesitan. Uno necesita mirar. Además que hay sitios que viven de las métricas de vanidad. Entonces no las podemos satanizar. Por ejemplo, la prensa vive de métricas de un medio de comunicación. Entonces no las podemos satanizar. Lo que tenemos que aprender es a usarlas de acuerdo al sector, a la industria, ¿cierto? Y el embudo. Si yo le llego a un gerente y le digo, mire, hicimos estas acciones, ¿cierto? Y esas acciones desencadenaron en la parte alta del embudo en X cantidad de tráfico y luego hicieron este comportamiento y luego este comportamiento y luego este comportamiento hasta la venta o hasta la prospección, dependiendo del negocio, pues voy a mostrarle la ruta completa que tuve que seguir para generarle ese billete. ¿Y cuál es el retorno de la inversión de lo que invertí en el equipo, en la pauta, en la generación de contenido, con todo ese proceso hasta que convertí? ¿Sí? Pero es que las empresas lo quieren todo rapidito, ¿sí? Quieren todo como el polvo de gallo, sí, así, y pues no se puede. Ni siquiera la pauta, ni siquiera en pauta los resultados son inmediatos. Hasta las mismas herramientas de pauta te dicen, necesito 7 días para aprender, espérate. Si necesitan 7 días, porque las empresas están esperando aprender una pauta y que al otro día ya tengan 3 millones de ventas? No, lo mismo pasa con el SEO.
O sea, yo siento que hay unas cosas de oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, hay unos keywords de oportunidad que aplican a la intención de compra. Pues, hombre, apúntele a posicionarse ahí, si tiene productos o servicios anclados, métale SEM para que crezca un poquito y dele bombo en redes sociales y prime, pero a la final las métricas de vanidad son necesarias para mostrar todo el esfuerzo que se hace para lograr un resultado. Y con el perdón de todos, aquí vean. Tin, los cojo de a uno. Te complemento ahí de que el objetivo de, por decir un ejemplo, tu vanidad de 1 billón de visitantes es un objetivo, mientras que tu objetivo de convertir visitantes en suscriptores de paga es otro objetivo, y no son excluyentes, son complementarios. Eventualmente tenés, vamos a decir un ejemplo famoso, New York Times, periódico digital, su sitio web genera más dinero que su versión impresa ya, porque fue un trabajo de años, no es como que de la noche a la mañana, como algunos clientes quieren. Tenés que tener claro tus objetivos, cuál es el tiempo de cada objetivo y cómo lo vas a llegar a la meta, a meter el gol que vos querés. Qué tremendo. A propósito de eso, otra pregunta que teníamos era el tema del tiempo, ¿no? El tiempo y el SEO, que eso es súper clave. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo mínimo para que un website se posicione? Y esto también nos lo preguntaron por email, en las preguntas que pedimos. El tiempo mínimo para que un website se posicione en la primera página de resultados, y también cómo posicionar un solo contenido, porque una cosa es el website y otra cosa es el contenido. Entonces, cuando hablamos aquí de tiempos en el SEO, que eso es una de las cosas claves del SEO, por lo que ustedes igual han mencionado, precisamente que la gente a veces no le camina porque cualquier cosa demorada no sirve. Pero entonces, hablemos de tiempos. Sandra, si querés, te escuchamos. Eso te iba a decir. Nosotros hicimos un análisis de performance de los contenidos que creábamos. Digamos que eso del tiempo puede ser muy, muy volátil y depende mucho. Yo siempre uso la palabra depende para todo en SEO y la van a escuchar muchísimo. Y eso depende mucho, primero, del sitio como tal, de qué tan, digamos que la madurez del sitio como tal, y qué tanto tu contenido aporta o tiene otras, digamos que yo les llamo a veces impulsos desde pauta. Les contaba, hicimos un análisis en la compañía del performance de unos contenidos para saber y poder darle al cliente, digamos que ellos tenían la creación de 30, 40 contenidos mensuales. Y entramos a esa necesidad de saber cuántos eran los contenidos que realmente eran efectivos para ellos y a partir de qué tanto tiempo empezaban a dar, digamos que resultados. Inicialmente, contenidos que no se les hace un aporte de pauta o no se mueven en redes sociales, toma alrededor de 100 días, 120 días. Cuando tienen un push de pauta a un contenido específico, a contenidos nuevos y demás, digamos que su tiempo de despegue están alrededor de 3 a 4 semanas, más o menos. O sea, siempre baja casi en un 50, 60%. Hay otro aspecto y es que es bueno acá, y el tema en cuanto a contenidos es que cuando uno hace un performance de contenidos, se evidencian estaban hablando antes de pilares y cornerstone y esos contenidos que son como los hero, esos son los pilares de contenido, y los cornerstone, que ya es cuando se logra definir y es ese contenido que pasa en muy poco tiempo a ser como uno de los grandes. A partir de ese empieza uno a crear subcontenidos para empezar a arrastrar y jalar todos esos otros contenidos. Entonces, digamos que el tiempo puede variar. Hay contenidos que se pueden llegar a posicionar en menos de una semana o en casos virales se posicionan en menos de 2 o 3 días. Entonces, eso es, el tiempo y el SEO es muy volátil, depende mucho de la empresa, de la página, de cada una de las landing, del contenido específico. Entonces, eso puede ser muy variable.
Lo que sí recomiendo, y es el tema que hablaba Alejandro, y es el tema de medir, saber que cuando uno crea cosas, qué tanto, si las tienes bien medidas y si todo lo mides a tiempo, puedes crear optimizaciones. Por ejemplo, les comentaba, pasamos de crear 40 a decirle al cliente, usted no necesita 40 contenidos mensuales, usted necesita 18 contenidos bien enfocados y pulidos para el nicho que usted requiere. Igual, puede que se creen 1 o 2 contenidos, si son muy bien creados y son muy bien optimizados, en menos de nada logran muy buenos resultados. De hecho, creo que Alejo, en alguna de nuestras clases, él tiene una experiencia que creo que fueron con 9, 6 contenidos, algo así, que tuvo muy buenos resultados 5. en muy corto plazo. Entonces, esto es de ensayo, prueba y error, mida, haga, pruebe aquí, mueva acá, y pues la experiencia le va dando a uno como ya dónde ir moviendo para ir ajustando y potencializando esos contenidos en un tiempo relativamente rápido para nosotros. Ok, Sandra. Bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta que iría como para todos. Básicamente es, los factores para posicionar un website ya sabemos que son muchos. Uh-huh. Para cada uno de ustedes, ¿cuáles son esos factores más relevantes a la hora de posicionar una página web? ¿Cuáles serían esos factores más relevantes? Yo resumiría uno que es la experiencia de usuario. Ok. Bueno, y ahí se resume todo. Ya, no hay nada más que decir. Sí, la experiencia de usuario vista desde 2 puntos de vista. Básicamente. Pues yo ahí coincido con Alejo, la experiencia de usuario es súper importante, pero yo lo vería desde 2 perspectivas. El lado técnico, en cuanto a experiencia de usuario, rapidez, performance del sitio, Core Web Vitals, y desde el lado del usuario, pues responderle y acompañar en todo el camino al usuario que esté pues investigando, preguntando, necesitando información. Ok, ¿algo que agregar, Alejandro Moñino? Yo diría que para mí el contenido es fundamental, un contenido bien optimizado, digamos. Y otro tema que creo que también ayuda bastante en algún punto es la generación de enlaces externos. O sea, hay muchas veces que el solo SEO en el sitio, homepage, no es suficiente y necesita a veces del tema de los enlaces para ganar como tracción también y posicionamiento. Entonces, es algo que no es tan fácil de controlar como las acciones que podemos generar en el sitio, pero yo no lo dejo de lado porque me parece que también es un tema bien importante. Ok. Yo agregaría, ya que agregaron todos estos enormes pilares, hay uno que no es necesariamente SEO, pero que sí puede impactar, que es parecido al user experience, es la experiencia del cliente. Porque cuando el cliente pasa al pequeño chatbot, o pasa la llamada, o pasa el correo electrónico, y todas estas interacciones, que no son SEO, son interacciones de Customer Service, pero si estas interacciones no son lo que el cliente espera, eventualmente eso impacta en una mala reseña, en una reseña que sea de 4 estrellas en vez de 5 estrellas, en que el cliente no vuelva al sitio web, y en el largo plazo esas cosas, no sé si Google las puede adivinar, pero sí llegan a impactar en el bottom line de la empresa, en que este cliente ya no les compra igual y eventualmente deja de buscar a esta empresa y busca el competidor. Entonces, el Customer Experience es como una parte de atrás del SEO que impacta al SEO también. Entonces, van siempre de la mano. Ok. Bueno, Alejandro González nos tiene que abandonar. Es una lástima, pero bueno, igual ya vamos como en la parte final. Pero pues quería agradecerle muchísimo a Alejandro por habernos dado este tiempo, por habernos compartido
su conocimiento, así que de verdad, muchísimas gracias, Alejandro González, y que te vaya bonito. Bueno, siempre es un honor, muchísimas gracias como siempre por la invitación y pues un saludo por ahí a Sandrita y a Alejo también y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Súper, gracias. Bueno, otra, ahí nos hace falta, Caro, que se nos fue porque se le fue la luz, pero ya se está conectando. Esas son las desventajas de vivir en Cota y de pasar la pandemia por allá lejos, ¿no? Sí. Se me fue la luz. Se cayó el internet, todo pasó. Ok, pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta. Bueno, hagamos una de las preguntas. Hay una pregunta técnica que nos enviaron vía email, básicamente, que es la siguiente. ¿Qué se me hizo? Dice, aquí parte de una queja y dice que es que en los eventos de SEO nunca se habla del performance. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender e interpretar los datos que se obtienen de PageSpeed, Insight o los 3 Web Vitals y el entendimiento de los requerimientos de elementos de carga o de recursos no consumidos? Y en base a ello, ¿qué acciones nosotros como SEO debemos indicar al webmaster? No sé quién me quiere responder esa pregunta en particular. La voy a colocar acá. Bueno. Yo diría que... No, sigue. No, dale ya. Yo diría que, por ejemplo, el tema de optimización de imágenes es fundamental, de renderizado es muy importante. Igual nosotros desde SEO no necesariamente somos quienes ejecutamos acciones de mejoramiento de performance de los sitios, pero sí podemos como sacar todas esas indicaciones para que los desarrolladores puedan hacer como sus acciones. Entonces estos formatos, por ejemplo, formatos progresivos en las imágenes ayudan bastante. Y sí, el tema de renderizado ayuda mucho a la velocidad también de carga de los sitios. Creo que son como las cosas más relevantes que podemos como sugerir o liderar desde SEO. Complementando un poquito solo ese detalle del performance, muchas veces el optimizar una imagen o un JavaScript te ahorra medio segundo y para una persona como nosotros, los humanos, medio segundo no lo sentimos. Pero es que cuando Google dice la experiencia de usuario, Google ahí hace como un truco porque no dice quiénes son los usuarios. Están los humanos, pero también están sus robots, que para ellos son sus usuarios. Y si estos robots pasan por tu sitio web cada tantos segundos, cada tantos meses, y tenés cientos de miles de páginas, cada segundo que vos logres en cada página tu sitio web, a su usuario, que es su robot, también le ayuda a decir, este sitio está más optimizado, carga más rápido, y lo puede poner en Discover o en cualquier función que Google desarrolle ahora o futuro. Entonces, el medio segundo no es para Krishnan ni para mí, es para su robot al final, porque es el que el robot decide si tu página va a rankear en el lugar 1 o en el lugar 10. Ok. Bueno, yo intentaré no ser tan técnica como suelo ser. Por ejemplo, les voy a contar a partir de la experiencia. Nosotros normalmente, o hay algunas empresas a nivel, digamos que empresas grandes, lo que hacen es copiar la página de un lado de Estados Unidos, de Australia o demás, y lo que hacen es copiarla para, digamos que plantearla para Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen eso? Y es que algunos recursos que usa la página por debajo para ponerle color a los botones, llamar recursos de otras librerías y demás, digamos que todas esas páginas quedan en el código por debajo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empezar a revisar ese código y hacer las limpiezas de esos recursos que ya no se están usando, de que ya no se están, digamos que
haciendo uso para esta nueva página y empezarlos a limpiar o hacer una depuración de código. Ahí una cosa que dijo Alejo es importante, el tema de las imágenes, tanto el peso como su carga misma. Cuando tengan muchas imágenes, traten de usar un CDN, pues dependiendo de la compañía y de la empresa y de su tamaño, ya que esto ayuda a no cargar tanto la página y hacer, digamos que responderle muchísimo más rápido a los usuarios. ¿Qué otras secciones? Empiecen a priorizar las páginas para digamos que hay un tema y es bastante técnico que si lo llegan a buscar y a indagar sobre él, y es el log file de las páginas, y es, digamos que la manera más concisa y certera de encontrar los usuarios realmente cuándo, cómo y qué están realmente buscando en tu página, para empezar a priorizar a partir de las necesidades de los usuarios de las páginas y empezar a optimizar una a una cada página, empezar a revisar el código, empezar a revisar recursos, empezar a revisar librerías, los CSS, ya para, digamos que, súper optimizar esas páginas que son vitales para el sitio, por decirlo así. Hay una página que, por ejemplo, de un sitio puede ser de categoría o puede ser de producto, que es la que más revisa, pero es la que quizás tenga esos recursos por debajo como cargados. Entonces, intenten empezar a revisar una a una de las páginas. Normalmente, cuando uno hace la revisión en PageSpeed o Web Vitals, uno lo hace a todo y es a la primera página. Entonces, lo que sí les recomiendo es prioricen sus páginas dependiendo del tráfico que tenga cada una y asimismo van evaluando una a una en temas ya muy técnicos de CSS, JavaScript, cómo muestran las imágenes, cómo hacen la carga, cómo hacen renderizados, y pues el código ese que normalmente yo le llamo como el código sucio para empezar a depurar y que pueda cargar muchísimo más rápido la página. Digamos que hay cosas bastante técnicas que es muy complejo explicarlas muy cortado porque intento como cambiarlo a un, no sé, términos muy fáciles de entender para ustedes o pues para todos en general, y eso es, digamos que uno de las cosas que yo empezaría a revisar o cómo se interpretarían esos datos. Fíjate, en ese detalle del código sucio, muchas veces pasa que uno hereda un sitio web en WordPress y está lleno de plugins viejos, desactualizados o plugins innecesarios, porque si tenés un desarrollador puede desarmar el plugin, porque al final de WordPress puedes desarmar todo, ver qué realmente te sirve y crear funciones más sencillas para que cargar menos cosas. Eso no solo es menos requests al servidor, sino menos... le das menos, ¿cómo te diría? Le pedís menos recursos al servidor por ejecutar. No solo es por la cantidad de veces que lo llamás, sino lo llamás por cosas más útiles, más necesarias. Y muchas veces pasa eso, que uno hereda sitios y te llena de cosas que no están optimizadas, simplemente las instalaste y no le tuviste el cariño de hacer esto, de hacerlo bien, de hacerlo limpio. Sí, es cuestión de ir depurando. Hay otro tema que también, digamos que sacan contenidos o desactualizan contenido, pero dejan los recursos de esa página, de ese contenido, en el sitio o en el servidor. Entonces también es importante, si ya no vas a usar el contenido, si ya no vas a usar esos recursos, empieza a depurar mucho de ello, porque eso realmente es lo que a veces ralentiza y la experiencia sea, pues, no del todo agradable. Habían unas preguntas del público y están súper indignados porque no los hemos incluido en la conversación que piensa muchachos. Habían varias preguntas pues desde el inicio del evento que ya se perdieron, pues ya no los puedo ver, pero había una que hacía Carlos Cardona relacionada con el JavaScript, que cómo
que cómo los buscadores, esto es muy técnico, yo pues de esa así ni idea, pero es muy teso. Entonces, él preguntaba que, además de esto, de que si está buscando un experto en SEO, ¿qué debía tener en cuenta? También preguntaba que cómo los buscadores rastrean el SEO en JavaScript o con código HTML. Entonces, chévere poderle responder la pregunta a Charlie. Que digamos que HTML y JavaScript, diferentes lenguajes, HTML lo entiende muy bien Google, porque es casi que, hagan de cuenta que Google es una persona que no entiende y no ve del todo las cosas, y HTML usa tags, es decir, si ustedes entran a una casa y está a oscuras, los tags, digámoslo así, son luces que tú les dices, mira, esta es una puerta, este es un cuadro, esto es esto, de dimensiones y X o Y, digamos que atributos que uno le va dando a cada objeto que tienes en la página, ¿sí? Digamos que el lenguaje es muy fácil de entender para Google. ¿Qué es lo que pasa con JavaScript? JavaScript funciona, para Google es como una caja negra. JavaScript lo que hace es internamente, él resuelve todas las, digamos que, códigos y empieza a resolver para mostrar. Y ya lo que hace es mostrarte en la página. Por eso Google no puede entrar, digamos que a esa caja. Antes se funcionaba así, ahorita Google al darse cuenta que hay muchas, digamos que ventajas de JavaScript, ventajas de Angular, se me estaba escapando el nombre, hay muchas ventajas que tienen esos lenguajes porque permiten como mucho más dinamismo. HTML no tanto, el HTML5 sí, pero no tanto. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer Google? Google empezó a decir, bueno, empecemos a buscar técnicas de tal manera que Google pueda entrar como a esa caja oscura y empezar a entender todo ese código que va por debajo y todas esas reglas o esos parámetros que están teniendo. Hay varias técnicas, digamos que para empezarles a enseñar a Google o a mostrar, es básicamente indicarle a Google, cogerlo de la mano y decirle, vea, yo funciono así, mi JavaScript funciona de esta manera, pero ya hay, digamos que metodologías para no del todo. Pero eso se hace ¿con qué? Con el TXT, explicaba un poquito más eso, como pues no a profundidad, pero sí como para dar un contexto. El HTML es el que tú ves en una página cuando le das inspeccionar o es el código puro neto. El JavaScript son realmente como, ¿cómo decirlo? Como secuencias o funciones que van internas, ¿sí? Instrucciones. Exacto. Entonces, allí es cuando pues ya Google, digamos que no logra entrar, entonces lo que hace uno es a través de unas funciones y a través de decirle, vea, lea esto, aquello, esto lo tengo aquí, esto lo pongo acá, esto, este es mi contenido, esta es mi imagen, esto. Entonces ya digamos que se puede llegar a hacer algo más profundo allí. Tremendo. ¿Y ustedes qué dirían de esta pregunta de que está buscando un experto en SEO? Este man está reclutando, ahí dejo el correo porque ¿qué debe tener en cuenta? Digámosle a los que están aquí que quieren ser SEOs, ¿qué deben tener en cuenta? Y aquí hay otra pregunta chévere. Pues yo diría que, o por lo menos cuando yo he tenido que como contratar personas, fundamentalmente lo que busco es experiencia en casos concretos. O sea, yo no creo que en este caso la persona que me muestre como un certificado de un curso necesariamente sepa, o la persona que hizo X o Y diplomado necesariamente sepa, sino que trato de indagar es como en casos concretos y muy enfocado también a resultados más allá de lo que hablábamos, estas cifras que al final pues no terminan aportando a los objetivos que tiene un negocio, porque de nada me sirve a mí llevar mucho tráfico si no logro de verdad como una conversión a partir de los objetivos. Entonces trato de indagar mucho en ese tema de la experiencia sobre casos concretos y pues en la medida de los conocimientos del reclutador, pues tratar de identificar si esa persona conoce como los conceptos básicos
de SEO, porque al final, pues como les digo, creo que un certificado pues no termina dándome a mí una certeza de que alguien conoce o no, o qué tanto conoce, como pues para lo que yo necesito en un momento dado en términos de SEO. ¿Qué problemas resolvió? Sería una cosa a buscar, por decirlo en pocas palabras. Tremendo. Hay algo ahí que yo sí quisiera agregar y es que el SEO no es difícil, el SEO lo puede uno aprender empíricamente haciéndolo, pero si uno no tiene como esa pasión o el estar leyendo, el estar informándose, es muy complicado poderle enseñar a alguien. Entonces, Esa es, uno de los primeros cosas que yo revisaría. esa es una de las cosas que yo pregunto, como qué fuentes consultas, porque Sí. al final esto cambia todo el tiempo y la persona que no esté leyendo, buscando, informándose, pues al final se queda. Es como el cambio de Google Tag Manager, de que ya no jala las cookies, sino que lo hace ellos a través de una extensión. Miren, no hay nada tan difícil. No aprovechen los que saben analítica. No hay un contenido en español posicionado para que nos enseñen sobre ese nuevo cambio de Google Tag Manager. Si alguien sabe, por favor, enséñame. Cris. Bueno, hay otra pregunta que nos hace Lorena Marín, que básicamente, y con esto ya vamos a ir cerrando, un par de preguntas más y cerramos, y es cómo la experiencia de usuario de una interfaz apoya el SEO o viceversa. A ver, Alejo Moñino, ya que Alejo, el otro se fue, que en Adidas hay un componente muy fuerte de UX y pues me imagino que ustedes deben estar ahí de la mano. Pues digamos que al final esto todo tiene que ver con medir también. O sea, la ubicación de un componente en un lado o en otro no es una decisión que se toma al azar. Es una decisión que siempre está medida de alguna manera para lograr guiar al usuario hacia el objetivo que nosotros queremos. Entonces, un botón está puesto en uno u otro en virtud del objetivo que queremos lograr. Y muchas veces ese tema de la disposición de la interfaz y la disposición de los enlaces determina de alguna manera también cómo podemos ayudar al rastreador o a Google a identificar nuestro sitio. Yo creo que tiene que ver también, por ejemplo, con cómo queremos que Google nos lea, cuáles son las prioridades que nosotros le estamos dando a partir de la disposición de los elementos en el sitio y de los enlaces. Y eso creo que tiene un impacto directo también en el posicionamiento. No es lo mismo ubicar una página de categoría en un menú principal que ubicarla en el footer. Eso tiene unas consecuencias en la manera en la cual los motores de búsqueda leen nuestro sitio y asimismo nos posicionan. Entonces, creo que ahí hay una relación directa totalmente en el diseño de las interfaces y el posicionamiento al final. Y ahí, con eso de la interfaz, no es solamente cómo se ve, si es rojo, bonito, negro o blanco, sino que hay una regla bien básica. Toda página debería estar a 3 clics de la portada principal. Eso te indica que si en tu menú tenés 20 elementos, ¿cómo garantizas que la gente encuentre lo que busca? La idea es mostrar a la persona los enlaces relevantes en cada momento para que llevarlos de una manera natural, orgánica y coherente hacia la página que vos querés. Al final, esta arquitectura de la información lleva al usuario hacia donde vos querés, que es que consiga el contenido, resuelva la pregunta que tiene y convierta si es el objetivo que vos tenés. Tremendo. Bueno, entonces nos vamos con la última pregunta que nos la hicieron también a través de email. Yo sé que muchas personas están haciendo muchas preguntas, pero por eso también les preguntamos como con antelación cuáles eran como para organizar y que tenga un poco de sentido también la charla.
por temas de tiempo definitivamente no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. De hecho, hemos incluido varias, desde varias de las que he hecho, las traíamos las habían enviado por email. Entonces, esta es una que nos enviaron por email, que son como un poco el primero que llega es el primero que lo obtiene. Entonces, estas son de las primeras preguntas que nos llegaron y es qué tanto influyen las redes sociales en el SEO. Que de hecho era uno de los temas que vendimos y es qué incidencia tienen las redes sociales en el posicionamiento de SEO. Sí, hay dos temas y es, digamos que para Google es importante el tema de relevancia y autoridad, ¿sí? Estos dos van muy ligados al tema, digámoslo así en palabras, a la popularidad. ¿Qué tan popular eres para poder dar y potencializar tu página? No, esto, mejor dicho, mandemos una camisetica que diga. Las redes sociales nos ayudan a eso, empezar a crear ese voz a voz, ¿cómo decirlo? Esa popularidad y si a alguien le sirvió ese contenido, de seguro lo va a compartir. Y si lo comparte, van a ir a tu página web. Y si la página web está optimizada, va a volver a dar otra recomendación y así, y se vuelve un ciclo y vamos creciendo como una bola de nieve. Entonces, influye un montón. Fuertísimo. ¿Alguien más quiere agregar algo o ya? Yo solo quisiera comentar un caso un caso reciente y es cómo incrementaron las búsquedas por jugo de arándanos después del video de este señor montando en una tabla de jugo de arándanos. Y miren. O gambito de dama y ajedrez. También, y miren también una cosa bien particular, y yo también llevo varios tiempos como hablándolo, y es Pinterest, por favor. Miren, yo tengo un cliente que es cliente mío hace mucho tiempo, y la primera estrategia, no tenía redes, y la primera, no puedo decir, pero no tenía redes, y la primera red que dijimos por estrategia, por público, por audiencia, ¿sí? Dijimos Pinterest y luego Instagram, ¿sí? Ya había pasado el boom de Snapchat, entonces dijimos, vamos con Pinterest. Miren, muchachos, en menos de 3 meses logramos que ese sitio tuviera 3,000 visitas mensuales, solamente con Pinterest y base de datos, o sea, punta de email. No pautamos, no nada, solo Pinterest. Con 2 o 3 bobadas muy simples en Pinterest. Luego ese contenido nos lo llevamos a Instagram, ¿sí? Y finalmente dijimos, en Instagram generemos muchísimo contenido de valor como si fuera nuestro blog. Entonces la gente nos decía, ¿dónde está el enlace para leer eso? ¿Dónde está el enlace para ver esto? Venga, ¿y dónde complemento más? Entonces después nos llevamos ese contenido de Instagram para el blog. Y les voy a decir que tuvimos contenidos que eran muy competidos con otros, esto es del sector financiero, con otros bancos, con bancos de renombre, y les digo que en 3 semanas o 4 semanas esos contenidos estaban por encima de esos que los bancos tienen posicionados. Entonces, Pinterest, yo ahorita en las tendencias nadie habló de redes sociales, pero yo sí creo que definitivamente las redes sociales, sobre todo de nicho, son un factor. Quora, por ejemplo, miren, ustedes no saben la cantidad de contenido. De hecho, hay una herramienta que se llama Textmetric, que yo no la conocía, un amigo, muy buen amigo SEO también, que es un genio, me dijo, ve, para que hagamos la edición de los contenidos y la optimización antes de montarlos al sitio, no sé qué. Y eso tiene una cosa para análisis de keywords. Y el man se trae no solamente lo que buscan en Google, sino lo que buscan y habla la gente en Quora. Si estas herramientas ya le están haciendo trazabilidad a eso, es porque son importantes para las redes de nicho. Entonces, pues una tendencia bacano, Pinterest y Quora, ¿sí? Lo ultimísimo ahí, la diferencia que tiene Pinterest y Quora con SEO es que se pueden ver por navegador, mientras que Facebook, Instagram
y WhatsApp se pelean con Google, no lo quieren del todo. Su experiencia es mejor vía aplicación, entonces su SEO, su enlaceabilidad, por decirlo así, es menor que la de Pinterest y Quora porque son enteramente web. La experiencia no disminuye en esos casos. Entonces hay que saber escoger dónde ir a pescar y adaptarse. Total. Por eso yo voy a hacer una última anotación, si me lo permiten, y es arquetipos, necesidades, problemas. Hagan el journey del usuario y después de haber hecho eso, no dedíquense a una red social específica para que vayan teniendo, la misma gente les va pidiendo, y ustedes no tienen Twitter, y ustedes no tienen Facebook, y ustedes no sé qué, ¿sí? O sea, no tenemos que estar en todas las redes sociales. Y esto, había una pregunta hace rato que alguien hizo, que yo no sé quién fue, y que yo se las quiero dejar como última ya relacionada con redes sociales, y es, ¿cómo se hace SEO en redes sociales? Ya sabemos que Pinterest y Quora, ya hablamos de eso por los enlazados y no sé qué, y Tiny Tiny porque tienen web, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, SEO con Instagram? ¿Ustedes hacen eso? ¿Ustedes trabajan ese tipo de SEO o qué? Uy, dale, Sandra. Yo en lo particular no hago SEO para redes sociales, pero lo que sí sugiero siempre es tener un criterio SEO al momento de publicar en redes sociales, porque al final las redes sociales también son un buscador. Entonces, si bien yo no lo hago directamente, al final las redes sociales son un buscador y en la medida en que los community managers o las personas que administran redes tengan un criterio SEO, probablemente cuando los busquen van a tener más tendencia a aparecer cuando las personas estén haciendo la búsqueda. Mejor dicho, cualquier cosa que tenga un buscador es susceptible de hacer SEO. Sí, claro. Y hay que tener en cuenta también una cosa, y es que Twitter, mejor dicho, Google sí posiciona Twitter. Sí puedes llegar a posicionar por Twitter. ¿Cómo hacemos, digamos, SEO en redes sociales? Y volvemos al mismo punto base, y es partiendo de cuál es la necesidad del usuario, cuál es la necesidad o las tendencias de búsqueda, y si tienes eso en redes sociales, de seguro van a llegar a tu web. Entonces, digamos que se van muy de la mano. Y a propósito de eso, una de las redes que también es muy amiga de Google es LinkedIn. LinkedIn es también, cuando vos logras posicionarte, LinkedIn también tiene su propio SEO interno, y cuando vos logras posicionarte en LinkedIn, ¿con qué te posicionas? Con palabras claves que son las mismas que utilizas para el SEO en Google. Entonces, a propósito de eso y a propósito de las redes sociales, quisiera terminar, digamos, este evento invitándolos a otro evento. Ahí voy a compartir mi página. Pero antes de esa invitación, terminemos esa idea que tú estabas hablando, Cris, porque yo creo que es un insight muy bueno, y es, si ustedes van a hacer un keyword research, ¿sí? Se van a Google Trends o Ahrefs o Sunrush o el que sea, hagan la caridad, ¿sí? Y usen esos mismos keywords en todos los posts en redes sociales donde vayan a publicar, y van a ir notando de verdad la atracción, ¿cierto? Aquí todos están muy, muy conocedores. Bueno, entonces sí, listo, súper, gracias por la anotación. Y les quiero, ¿están viendo mi pantalla, sí? Sí. Sí, ok. Entonces los quiero invitar a nuestro próximo evento. Si este evento les gustó, el próximo va a estar buenísimo también. Dentro de esta serie de SEO Night tenemos también Automation Night. Entonces, para que sigan aprendiendo con los mejores y para que sigamos en diálogo, el martes 20 de enero, pues ya ustedes saben que ya viene Navidad, hay que descansar, hay que abrir regalos y demás. Entonces, volvemos el 20 de enero del próximo año a las 6:30 de la tarde con la Automation Night. ¿De qué vamos a hablar ese martes? Vamos a hablar de cómo contactar clientes corporativos por LinkedIn y la automatización del marketing, es decir, cómo usar LinkedIn y automatización del marketing para conseguir los prospectos que yo necesito. Sobre todo para esto, básicamente está orientado más a las empresas B2B, es decir, cuando tu cliente no es el consumidor final, sino una empresa.
Entonces, para quienes tengan, digamos, como clientes, estén buscando empresas y tengan definidos los arquetipos, a propósito de lo que estamos hablando, porque pues de ahí hay que partir y si no lo tienen definido, defínanlo. Cuando uno tiene definidos los arquetipos, LinkedIn es una súper herramienta para encontrarlos. Entonces, uno los encuentra por LinkedIn, hace todo un proceso de automatización y consigue citas, básicamente. Obviamente, esto no es que por LinkedIn vos vas a vender un servicio específicamente ya de una, pero lo que LinkedIn te permite es conseguir citas corporativas. Entonces, súper invitados. ¿Cómo va a funcionar esto? Les vamos a enviar por email, como ustedes se registraron, les vamos a enviar la información de dónde inscribirse y todo vía email, y también lo vamos a dejar en los comentarios de YouTube de esta grabación. También les vamos a dejar no hoy precisamente, pero sí en estos días subimos el link para que se puedan inscribir y nos acompañen en Automation Night. Bueno, y ya con esto les quiero agradecer a todos ustedes, a Sandra, a Rodrigo, a Alejandro González, que ya se tuvo que ir, por haber estado con nosotros y bueno, sigan sintonizados, todos los que estuvieron aquí, sigan sintonizados con nosotros, que seguiremos generando mucho más contenido de valor próximamente. Ya saben, la próxima invitación ya en enero del próximo año. Y bueno, y en el próximo año se vienen muchas cosas más, así que gracias a nuestros panelistas y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias.